Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa, en la que seguiré hablando acerca del importante tema en Venezuela del referendo revocatorio. Importante porque puede implicar una transición política sin precedentes, porque sería el primer presidente revocado en la historia de Venezuela, Nicolás Maduro. Estos días ha habido mucha actividad, mucha tensión en Venezuela, literalmente, porque pareciera que cada día que pasa en Venezuela la tensión política se acrecienta, las fuerzas políticas tensionan todos y cada uno de los mecanismos de presión que utiliza la oposición y los mecanismos de alguna manera contraataque que utiliza el gobierno para contrarrestar los efectos de una presión institucional que ejerce la oposición, pero que de alguna manera el gobierno trata de contrarrestar con una especie de contrapresión también institucional, porque el CNE ha actuado de manera parcializada. Puede que tal vez no de manera directa o voluntaria, pero de alguna u otra forma lo que ha llevado a cabo el CNE o la manera en cómo ha tomado el proceso y la celeridad con la cual lo ha estado manejando ha beneficiado al gobierno y le ha permitido ganar tiempo. Por ello la oposición presiona para que el CNE fije fechas claras y respete el proceso del referendo revocatorio y asimismo cumpla con el proceso de celeridad. El gobierno, por otra parte, sigue politizando el asunto, sigue buscando rivalidad, revanchismo. La oposición sigue presionando en las calles, utilizando el poder de convocatoria que actualmente le ha dado esa popularidad que ha venido ganando tras la victoria y posesión de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo, que ha quedado en una especie de vacío de poder por ser, de alguna manera, contrarrestado, anulado y siempre rechazado por sentencias de un poder judicial que ha, de alguna manera, guardado la posibilidad de acción legislativa, contralora y administrativa de la Asamblea Nacional. Pero más allá de ello, sigue acrecentándose la tensión en Venezuela por el referendo revocatorio, ya que el día 10 de junio, o mejor dicho, el 9 de junio, pero hubo mucha actividad entre el 9 y 10 de junio en Venezuela. El día 9 de junio, diputados opositores fueron agredidos en una protesta frente a la autoridad electoral, al Consejo Nacional Electoral. Recordemos principalmente que la oposición ha llevado a cabo diversas convocatorias hasta la sede del Consejo Nacional Electoral que no han resultado exitosas, solamente en una única ocasión en la que no pudieron llegar, pero aún así le hicieron llegar y entregar una voluntad y un documento petitorio de exigencias por parte de la oposición al rector del Consejo Nacional Electoral, uno de los rectores, Luis Emilio Rondón. Pero pareciera que la actuación de las rectoras, quienes ya han cancelado 8 reuniones del CNE con la oposición, el único que se ha mostrado más flexible en una apertura a la conversación con la oposición es el rector Luis Emilio Rondón. No quiero tildar a cada rector con alguna parcialidad política, pero pareciera que no hay equilibrio en cuanto a la disposición logística y administrativa de rectores que deben estar dispuestos y atentos a cualquier reunión, a cualquier petitorio, no solamente de la oposición, sino también por parte del gobierno, que también hace vida en este proceso en el que el mismo Poder Ejecutivo a través de Nicolás Maduro le ha otorgado, o el mismo Nicolás Maduro a través del Poder Ejecutivo le ha otorgado una facultad de vigilancia a actores políticos partidistas del PSUV, del partido de gobierno, como Jorge Rodríguez, para vigilar las firmas, denunciar constantemente irregularidades que siempre van a ser denunciadas porque de alguna manera eso le permite al gobierno ganar más tiempo, pero aún así sigue habiendo más presión. Una protesta de medio centenar de diputados opositores venezolanos que exigían una fecha de validación de las firmas para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro fue dispersada el jueves 9 de junio por las autoridades. Algunos de los diputados dijeron haber sido agredidos por grupos de simpatizantes del gobierno en las afueras de la sede del Consejo Nacional Electoral. De hecho, medios locales publicaron una foto del jefe de la bancada opositora
en la Asamblea Nacional Julio Borges, también líder de Primera Justicia, ensangrentado y refugiado en las oficinas de la Asamblea Nacional después de ser perseguido por simpatizantes oficialistas, golpeado también hasta ocasionarle una fractura en el tabique. La tensión en las últimas semanas en Venezuela no ha hecho sino crecer por la crisis económica que genera decenas de protestas diarias y la exigencia de la oposición de que el referendo se realice. Pero también está el asunto de la validación de las firmas, ya que en medio de una crisis económica que se agrava cada día, de una tensión política y social por esa misma crisis económica, también hay una presión que va acrecentando la tensión. Es decir, es una serie de factores coyunturales que de alguna manera o que han incidido en acrecentar la tensión social. Y la tensión social está marcada por la inestabilidad política producto del descontento social y la ingobernabilidad que han generado los focos de descontento precisamente por la crisis económica. También la presión política y social por un referendo revocatorio para generar una transición política que de alguna manera pueda paliar la crisis económica progresivamente, son factores que han incidido en una tensión social que se acrecienta cada vez más. La oposición le exige al CNE que dé a conocer las fechas en que se validarán las firmas de 1,5 millones de ciudadanos que, según dijeron, suscribieron la solicitud del revocatorio. Pero al final de la jornada del jueves 9 de junio, el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, dijo que la etapa de validación de más de 1,3 millones de firmas se realizará del día 20 lunes 20 al viernes 24 de junio. Rondón, el único de los 5 rectores que se identifica con el sector opositor, indicó que unas 1.352.000 personas tendrán que ir a validar sus firmas en ese tiempo, en esos 4 días, después de que sus rúbricas pasaran todas las pruebas a las que fueron sometidas por el Poder Electoral para verificar su autenticidad. El revocatorio en la mitad del periodo presidencial, como ocurre este año con el mandato de Maduro, es una garantía de la Constitución. Recordemos que está en el artículo 72, del cual estarán dando para poder interpretar y determinar si realmente lo que está haciendo el CNE en este proceso de las firmas, que ha generado mucha polémica, es realmente legal, procedente y constitucional. La oposición dice que el CNE, al que también acusan de ser aliado del gobierno, busca dilatar el proceso para que no se realice en 2016 y por consiguiente no haya elecciones presidenciales este año, como en teoría ocurrirá si el presidente es revocado. Hay que recordar que si el referendo es en 2017 y Maduro lo perdiera, tendría que dejar el cargo y la presidencia sería asumida por el actual vicepresidente, quien es Aristóbulo Istúriz hasta los momentos, sin necesidad de convocar nuevas elecciones. Pero si se realiza en 2016, Maduro es revocado, se convoca elecciones en 30 días y en ese periodo asume temporalmente el presidente de la Asamblea Nacional la presidencia de la República, quien es actualmente Henry Ramos Alup. El CNE rechaza estar apoyando al gobierno y dice que está cumpliendo las normas establecidas en el reglamento de referendos. El oficialismo ha reiterado una y otra vez su opinión de que el referendo no se podrá realizar este año y que en lugar de una garantía constitucional es una opción contemplada por la Constitución. Pero siempre he cuestionado que el referendo revocatorio, si bien es una opción, hoy en día se torna una opción obligatoria porque la tensión social producto de la crisis económica, la ingobernabilidad, la inestabilidad política ha devenido en una urgencia que demanda mecanismos de transición política pacífica y democrática. Es decir, ya es urgente un cambio y es urgente el mecanismo. Y cuando la urgencia o cuando una opción está en un contexto de urgencia, esta se torna una obligación y así hay que interpretarlo. Por ello, la oposición dice que es una obligación y no una opción y el gobierno lo contraria porque de alguna manera siempre va a buscar contrariar lo que diga la oposición por lo que dice la lógica política y también el sentido común, un poco de sentido común. Ahora, quiero que interpretemos y tengamos en cuenta cuáles son los 3 grandes obstáculos que enfrenta la oposición de Venezuela para revocar a Nicolás Maduro y luego conocer así lo que dijo el CNE y Tibisay Lucena el día viernes 10 de junio, que ha generado mucha polémica en Venezuela, y también lo que se debe saber ahora sobre el proceso del referendo revocatorio y lo que está por venir. Lo reporta la BBC Mundo, ya que hay 3 obstáculos que hay que tener en cuenta. Primero, la validación de las firmas. La entrega de las firmas esta semana es apenas un primer paso antes de enfrentar otros de mayor envergadura. Ahora el CNE validó
ese 1% en un proceso que ya genera varias polémicas. Luego, si esas 200.000 firmas se validan, tienen que reunir un 20%, que es poco menos de 4 millones de firmas. Según el último reglamento de referendos, el CNE tiene 5 días para verificar el acto de voluntad de cada uno de los firmantes, quienes deben acercarse a uno de los módulos del ente electoral para corroborar su petición. Recordemos que habrá un punto de validación por cada 1.000 electores. Sin embargo, el mismo reglamento dice que quien solicita el referendo tiene 30 días para conseguir las firmas, una vez se les entregará la planilla donde la gente firma. Hay que tener en cuenta la segunda traba o el segundo obstáculo. No hay reglas del juego. Si bien el referendo de una garantía constitucional, o es una garantía constitucional, Venezuela no cuenta con una ley que estipule las reglas bajo las cuales se realiza. No hay una ley orgánica de referendos. Fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero no ha sido respaldada, parece que tampoco lo será, por el Tribunal Supremo de Justicia. No se le ha otorgado el carácter de ley orgánica, está en el limbo esa ley. Por lo tanto, al no haber una ley, al haber un vacío legislativo para la regulación de este mecanismo que está insertado en el mismo ordenamiento jurídico venezolano, que es la Constitución, en artículo 72, el CNE se vale de una serie de resoluciones que aprobó en el año 2007, resoluciones que fueron modificadas porque tenían vigencia del año 2004, pero fueron modificadas en el año 2007 y se les agregó una especie de alcabala más. El artículo 72 de la Constitución venezolana dice lo siguiente, y hay que tener muy en cuenta un elemento muy específico de este artículo. Cuando igual o mayor número de electores y electoras eligieron al funcionario o funcionaria hubieran votado a favor de la revocación siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al 25% de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato. Pero transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, escuchen bien, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución establece que el referendo revocatorio debería ir directamente a la convocatoria del proceso, o mejor dicho, a la invocación del referendo, a la recolección directa del 20% de las firmas, a su validación, a su revisión y luego a convocatoria para el referendo. Pero, tras esta resolución, el proceso del 20% se está haciendo por partida doble, es decir, se está haciendo lo mismo 2 veces y parece que eso no tiene relevancia, ya que el CNE agregó una nueva traba en el 2007, que era, o es, recolectar el 1% del registro electoral por cada estado. Y luego de que esas firmas sean validadas y revisadas, será lo mismo, pero recolectando mayor cantidad de firmas, es decir, un 20%, que implica unas 4 millones de firmas. Se hace lo mismo 2 veces para un fin que de alguna manera, según el CNE, el primero tiene la finalidad de invocar el referendo revocatorio y el segundo, que es el del 20%, activarlo. Pero la Constitución establece que para activarlo únicamente se requiere el 20%. Entonces, si el CNE tiene una resolución en la que se hace lo mismo 2 veces, prácticamente, supuestamente para invocar el referendo, y la segunda fase para activarlo, mientras que la Constitución misma dice que para activarlo solamente hay que recolectar el 20%, ¿está violando la Constitución el Consejo Nacional Electoral? ¿Tiene más peso legal una resolución aprobada en 2007 en un directorio del Consejo Nacional Electoral que la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Pareciera que no. Pareciera que lo que establece la Constitución en el artículo 72, en ese artículo muy concreto y corto, muy sencillo, tiene más peso de lo que dice una resolución aprobada en el año 2007. Entonces allí hay una violación ya, una violación tácita, indirecta, que el CNE no reconocerá, de la cual se podría valer la oposición o podría apegar sus intereses y apelar también a tratar de idear una estrategia que pueda incentivar la creación de una comisión que pueda verificar realmente el proceso que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral, porque
Si el Consejo Nacional Electoral regula el proceso del referendo revocatorio, ¿quién regula el Consejo Nacional Electoral? Es una buena pregunta que hay que tener muy presente. La tercera traba es que el periodo o el proceso se dilate, ya que así como la validación de las firmas, todos los trámites, polémicas y embelecos que puedan demorar el referendo son un problema para la oposición, porque pierde más tiempo. La razón es sencilla: si el presidente es revocado cuando le queden menos de 2 años de mandato, no hay elecciones, sino que el periodo lo finaliza el actual vicepresidente. Entonces, mientras el CNE tarde más en llevar a cabo el proceso y lo dilate, lo extienda, es menos tiempo que tiene la oposición, ya que la fecha tope para que se lleve a cabo el referendo revocatorio en Venezuela es el día 11 de diciembre. Si es después del 11 de diciembre, ya en enero, después del 10 de enero de 2017, no serviría de nada para efectos políticos de la oposición y para efectos de los intereses de un pueblo venezolano cuya 80% de la población rechaza a Nicolás Maduro. No tiene sentido alguno. Entonces, el proceso se dilata. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo un paso, el CNE congela el proceso por aproximadamente un mes y lo vuelve a retomar. Y parece que así lo seguirá haciendo. Es decir, ¿por qué congelar el proceso con tantas verificaciones que de alguna manera fueron terminadas antes, y una semana más que se añada es tiempo perdido? Y así lo añade y lo extiende y lo dilata el Consejo Nacional Electoral. Así es como están representados los grandes obstáculos enfrente a la oposición de Venezuela para revocar a Nicolás Maduro. Pero ¿qué ha dicho el CNE concretamente el día viernes 10 de junio, día de mucha información? El CNE se pronunció, lo hizo su presidenta, la rectora principal Tibisay Lucena. El día 9 de junio había hecho Rondón diciendo que del 20 al 24 de junio será la validación de firmas del revocatorio. Personalmente, en unas 2 o 3 semanas, opino, podría el CNE dar luz verde a la recolección del 20% del registro electoral. El 10 de junio, con información de última hora, se conocía que el Poder Electoral en Venezuela advertía que suspenderá el proceso si hay violencia, suspenderá el proceso revocatorio. Entonces, es una advertencia indirecta de que si la MUD convoca más manifestaciones al CNE, ¿se suspenderá el proceso? La rectora Tibisay Lucena dijo que el proceso se llevará a cabo del 20 al 24 de junio, que se estarán anunciando los puntos, que la revisión de las firmas validadas serán a partir del día 26 de junio hasta el 26 de julio. Tardará un mes el CNE en revisar las firmas que fueron validadas. ¿Qué significa esto? Se recolectaron las firmas, el 1%. Estas fueron auditadas. Se tardó el CNE casi un mes para auditarlas. Ahora serán validadas. Un proceso que tardará unos días, pero esas validaciones tendrán que ser revisadas, es decir, auditorías, validaciones y revisiones que tardarán un mes más, es decir, 20 días hábiles, y por ello terminará el día 26 de julio. De manera tal que después del 26 de julio, aproximadamente el 27 o el 28, el CNE tiene que anunciar o podría anunciar la autorización de recolección del 20% de las firmas, que tardará unos días. Y asimismo, como fue con el 1%, el CNE tardará muy probablemente un mes en llevar a cabo el proceso para que las audite, luego para que las valide, y esas validaciones podrían tardar también un mes más o unas 3 semanas. Es decir, lo que lleva a cabo, lo que se está llevando a cabo en el proceso va de la siguiente manera: se recolectaron las firmas del 1%, fueron auditadas, serán validadas por 3 días, fueron auditadas por un mes, ahora serán, después de la validación, serán revisadas por un mes más, 20 días hábiles. Luego, muy probablemente en una o dos semanas, el Consejo Nacional Electoral podría autorizar la recolección del 20%, a menos que lo haga en unos días. Hay que tener en cuenta que los tiempos que maneja el CNE podría manejarlos también a su conveniencia, ya que si el proceso está establecido y los lapsos están en las resoluciones, ¿quién garantiza que el CNE cumple realmente con esos lapsos? La validación dura unos días, la revisión dura un mes, es decir, que podría tardarse un mes y medio el proceso, de manera tal que se está hablando de aproximadamente unos 3 meses. Y si estamos en junio, en el mes número 6, más 3 meses, que implicaría este proceso del 1%,
sería en septiembre. Luego de septiembre se podría, ya sea en agosto o septiembre, dependiendo de cómo vaya el proceso, se podría anunciar la recolección del 20%. La recolección del 20% podría llegar en agosto o septiembre. Luego de que se tarde un mes el CNE, muy probablemente para ese periodo de auditorías, de revisiones, entonces se podría hablar de que el revocatorio, una vez terminada la validación del 20% de las firmas y la revisión que podría tardar un mes, recordando que la recolección del 20% podría tardar unos días o tardará unos días, y su revisión por parte del Consejo Nacional Electoral, o el proceso en que se tardaría para anunciar las validaciones, ya que será lo mismo, también se validarán las firmas del 20%. Lo del 1% se está llevando a cabo nuevamente con el 20%, se hace lo mismo 2 veces. Me parece que no tiene sentido alguno o relevancia alguna, de tal manera que en octubre podría terminar el proceso del 20%, y la ley dice que 3 meses después se convoca a revocatorio. Pero si octubre es el mes 10 y se habla de que en 3 meses se convoca a revocatorio, ¿podría llegar entonces el revocatorio en enero? Si la fase de verificación del 20% de las firmas del revocatorio termina en octubre, muy probablemente el revocatorio sea convocado para mediados de enero, lo cual dejaría sin efecto y sin resultado todo el proceso para la oposición, ya que una revocación de Maduro en enero de 2017 implicaría la continuidad del vicepresidente y por ende del chavismo. Entonces, si el revocatorio de alguna manera da los lapsos como para que el 20% termine no en octubre, sino en septiembre, entonces se convocaría a revocatorio 3 meses después, y sería en diciembre, más tarde el día 11 de diciembre, sería in extremis. Así que el revocatorio podría llevarse a cabo en noviembre o en diciembre, pero si se sigue dilatando, terminando el 20% en octubre, se llevaría a cabo en enero. Hay que tener en cuenta que el revocatorio se podrá llevar a cabo de entre los meses noviembre, diciembre y enero, ya que en octubre muy probablemente podría terminar la fase del 20%. Así van las cosas y así se puede interpretar. Entonces, si el CNE anunciaba y advertía que suspendería el proceso si hay violencia, es una advertencia indirecta, porque la violencia se ha generado por parte de provocaciones de lado y lado. Es decir, se han exasperado las tensiones por parte de la presión de la oposición, la política y la social. Se han exasperado las tensiones por parte de los simpatizantes del gobierno, y ese choque de tensiones ha generado violencia producida por lado y lado. La violencia es producida tanto por adeptos a la oposición como por adeptos al gobierno. Entonces se crea un choque de fuerzas y de tensiones políticas que genera más y más violencia. Esto aumenta la ingobernabilidad, y si eso llega a pasar a raíz de una nueva manifestación que llegue a convocar la oposición y Enrique Capriles, entonces el CNE podría muy probablemente suspender el proceso. Divisay Lucena anunciaba que en la fase de digitalización trabajaron sábados y domingos con doble turno. Ahora me pregunto, ¿trabajará el CNE con esa misma intensidad y celeridad para la validación del 1% y luego del importantísimo 20%? 1.3 millones de firmas deberán validarse en 24 centros. Un voto o un centro de validación por cada 1000 electores, y habrá un total de 24. Habrá un punto por cada 1000 electores, pero la clave está en que el CNE no dilate por más de un mes esta verificación, porque se dilata por más de un mes, pero parece que así será, ya que el 26 de julio anunciará si se cumplió con todo el proceso del 1%, para que después del 26 sea el 27 o el 28 de la luz verde o autorización para la recolección del 20%, entonces seguirá el proceso y podría terminar el 20% en octubre. Entonces, muchos opositores han denunciado que si la firma es válida y salen los datos y un acta de exclusión, si la invalidaron, sale la frase no firmante. Entonces, o realmente hubo errores de gestión en las mesas, o hay manipulación logística del CNE desechando firmas al azar. ¿Por qué digo esto? Porque las firmas inválidas por el CNE en cada estado fueron publicadas.
Esta información se dio a conocer el día 10 de junio, ya que Eugenio Martínez, especialista en asuntos electorales, informó que 7.823 firmas fueron descartadas porque se escribió incorrectamente el cargo del presidente Nicolás Maduro, 3.003 por ser menores de edad, 97.158 debido a que pertenecen a personas que firmaron en un estado donde no votan, y 10.953 a causa de contener datos de personas fallecidas en todos los estados. Aún así, a pesar de que todas estas firmas, un total de 18.338 fueron anuladas, a pesar de que todas esas fueron anuladas, en todos los estados se superó el 1% necesario y se cumplió con esta fase. Pero es un dato importante que hay que considerar. Por diversos motivos, se escribió incorrectamente el nombre del presidente Nicolás Maduro, el nombre del cargo, también por irregularidades a la hora de las huellas, ya que si se juntaban una con la otra y se difuminaban, esto generaba distorsiones al momento de la verificación del sistema. Si había irregularidades a la hora de firmar, si la firma no coincidía con la que estaba en la inscripción en el registro electoral para cada votante. 97.158 firmas, 4,96% de ciudadanos que firmaron en un estado donde no están registrados para votar resultaron inválidas. 10.953 se desecharon por tener datos erróneos, datos de personas fallecidas. Entonces se indicó en Twitter cuántas firmas se inutilizaron por cada estado y las que se aprobaron en la cantidad requerida para cumplir con el 1% que exige el CNE para activar el referendo revocatorio. Se daba a conocer por estado, esto lo reportaba el diario El Nacional. Pero ¿qué es lo que se debe saber ahora sobre el proceso del referendo revocatorio? ¿Qué viene? Esto lo publicaba en un artículo de ese mismo especialista en asuntos electorales, Eugenio Martínez, en el portal ProDaVinci, que quiero leerles para interpretarlo, analizarlo y entender qué viene ahora en el proceso del referendo revocatorio en Venezuela. ¿En qué consistirá el proceso de autenticación? Según el proceso de revisión del CNE, la oposición entregó 1.957.779 registros o firmas, avalando constituir una agrupación de ciudadanos. El 1%, que en realidad fue más del 1%, ya que se entregaron más de 1 millón de firmas, permite constituir una agrupación de ciudadanos. Cuando estas firmas sean validadas y luego revisadas hasta el 26 de julio, después del 26 de julio, el mismo 26 de julio, el CNE deberá anunciar si se cumplió con el proceso y si se puede constituir la agrupación de ciudadanos. Ya está conformada, pero si el CNE la avala, después del 26 de julio o ese mismo día, esa agrupación de ciudadanos formalmente solicita o activa el referendo revocatorio. Y al activarlo, el CNE da luz verde para recolectar el 20% de las firmas. En la etapa de revisión, el CNE consideró que 605.727 de esas firmas son inválidas y 1.352.052 corresponden a registros válidos. Las personas que firmaron y se encuentran entre los registros válidos pudieron verificarlo a través del website del CNE, lo dio a conocer el 10 de junio, ya que allí lo informó Tibisay Lucena. Se creó una base de datos para que cada persona, insertando y escribiendo su número de cédula, conociera su firma habilitada para ser validada, y deberán acudir, si está validada y aparece como firmante, a los puntos de autenticación de huellas a través del biométrico que dispondrá el organismo comercial para validar precisamente por el sistema biométrico su identidad. El proceso de autenticación de huellas se realizará del 20 al 24 de junio, o ambos días, inclusive, entre las 8 de la mañana y 12 de la tarde y 1 de la tarde a 4 de la tarde. Según la norma vigente, culminado este proceso, el organismo comercial dispondrá de hasta 20 días hábiles, literal G, numeral 7, artículo 10, según lo dice la resolución, para anunciar si se logró constituir una agrupación de ciudadanos. El 26 de julio, el CNE va a anunciar si se logró constituir esa agrupación de ciudadanos que solicite formalmente la activación del referendo revocatorio presidencial y la autorización para realizar la recolección de firmas equivalente al 20%. ¿Pero en qué consiste la etapa del arrepentimiento? Se creó una base de datos para que cada persona, introduciendo su número de cédula, pudiera observar si su firma aparecía como habilitada para ser validada, si aparecía la palabra firmante, fue incluida en el proceso y podrá ser verificada. Si aparece la firma como válidas, aparecen los datos de la persona en el registro electoral y un acta de exclusión. El acta, junto con los datos, le da la oportunidad, o mejor dicho, la opción a la persona de, si así lo desea, retirar su firma porque se arrepintió
de haber firmado no quiere votar, no quiere participar en el referendo revocatorio y a través del acta de exclusión puede retirarse del proceso. Pero si la firma sale como inválida o fue invalidada, fue excluida por errores de gestión en las mesas, porque escribieron mal el nombre del funcionario a revocar, no consideraron las firmas, las huellas chocaban unas con otras, o hubo manipulación logística del CNE desechando firmas al azar, ya sea por conveniencia política, entonces aparece la palabra no firmante. Esto fue tendencia el día 10 de junio en Twitter, fue trending topic en Venezuela la palabra o el hashtag no firmante, ya que a muchas personas, a cientos de venezolanos, les aparecía su firma como inhabilitada, ya que al introducir su número de cédula en la base de datos, aparecía la frase no firmante, es decir, cientos de venezolanos no están habilitados para votar y en su mayoría población joven, de tal manera que podría determinarse que la población joven que se inscribió hace un año recientemente en el registro electoral no está habilitada para votar, ya sea porque el CNE decidió desechar firmas al azar, firmas del último lote de inscripción en el registro electoral, la población joven, la población votante, adolescentes más que todo, y se quedó solamente con los restantes y junto con los errores de gestión en las mesas al escribir mal los nombres del funcionario revocable, el nombre de Nicolás Maduro y el cargo, también por errores ortográficos, por llenar mal las planillas, todo eso, todos esos factores se coadyuvaron para que todas estas firmas fueran invalidadas y por eso a las personas o a muchas personas les aparece como no firmante o inhabilitada su firma al introducir sus datos en la base de datos de el Consejo Nacional Electoral. La norma del referendo no prevé la posibilidad de que los electores retiren su firma. No obstante, esta modalidad se empleó en 2004 durante la revisión de las firmas equivalente al 20% del registro electoral para activar el referendo revocatorio en contra de Hugo Chávez. Básicamente las electoras o los electores cuyas firmas se encuentren entre los registros válidos, más de 1.352.052, podrán retirar su aval a la constitución de la agrupación de ciudadanos que promueve el revocatorio si así lo desea. Esa fase se realizará durante la semana próxima, el 13 de junio. Pero si el CNE invalida un registro es una firma, se puede reparar, es decir, si mi firma aparece invalidada y me sale la palabra o la frase no firmante, ¿eso se puede reparar? Según el experto electoral Eugenio Martínez, no. La modalidad del arrepentimiento y el reparo de firmas dudosas se utilizó en el año 2004. No obstante, para este proceso el CNE solo admitió incluir la parte del arrepentimiento y no una fase de reparo para los 605.727 registros o firmas que no superaron la revisión inicial. Más de 600.000 firmas no superaron la revisión, no superaron la auditoría. Entonces el CNE decide no incluir en el arrepentimiento esas firmas y decidió no incluirlas en el reparo porque fueron al no superar la revisión inicial no fueron incluidas. Por eso Venezuela es que a cientos de personas les aparece la palabra o la frase no firmante porque sus firmas fueron excluidas debido a que el CNE decidió no reparar las más de 600.000 firmas que no pasaron la auditoría inicial. Y no pasaron la auditoría inicial porque o no coincidía con la de la inscripción o fueron desechadas al azar por parte del CNE, excluyendo a la población votante joven, o hubo irregularidades y planillas llenadas erróneamente en el momento de recolectar las firmas del 1%. Por todos esos factores aparece la frase no firmante porque el CNE decidió no reparar más de 600.000 firmas que no pasaron la auditoría inicial y no se puede reparar. Las personas cuya firma fue invalidada, fue inhabilitada y sale la frase no firmante en su registro electoral, no pueden reparar eso y no pueden validar sus firmas. Ahora, ¿cómo el CNE discriminó más de 600.000 firmas para anularlas? Según el informe preliminar del organismo, los registros invalidados están en las siguientes categorías y así aparece muy extenso, explicado por Eugenio Martínez. 805 firmas fueron anuladas por errores en la firma del elector, 396 por errores en la cédula de identidad, 331 al no existir concordancia entre nombres y apellidos de la persona que firmó, del elector, 158 porque los ciudadanos firmaron en un estado distinto al cual
están inscritos para votar. 823 fueron anuladas porque el encabezado de la planilla se escribió incorrectamente, es decir, no se escribió correctamente el cargo del funcionario a revocar. Tuvo que haberse escrito presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero no se escribió así. Y eso incluye errores ortográficos al no escribir presidente República Bolivariana de Venezuela en letras mayúsculas, e incluso al escribir mal el nombre del presidente Nicolás Maduro. 338 fueron invalidadas porque en el encabezado de la planilla se escribió incorrectamente el nombre del funcionario, quien es el presidente Nicolás Maduro, incluyendo errores ortográficos a la hora de escribir su nombre. 105 firmas fueron invalidadas por problemas en la impresión dactilar, es decir, no se colocó bien la huella dactilar, ya sea por exceso de tinta, falta de tinta, de alguna manera algunas sobrepuestas por encima de otras en los renglones, chocaban, se difuminaban. 771 fueron anuladas por tener errores combinados. Y si se analizan los datos de los firmantes que pasaron el filtro del CNE, la mayoría, 350.000, tienen entre 26 y 35 años. Es decir, que los que pasaron la auditoría inicial por parte del CNE tienen entre 26 y 35 años. De 26 años para abajo no pasaron la auditoría inicial, y eso implica una población votante joven recientemente inscrita en el registro electoral. Y por ese motivo, por el hecho de que 350.000 personas pasaron la auditoría inicial de las firmas de 26 y 35 años, pero las de 18 en adelante, que son votantes jóvenes, adolescentes, no la pasaron, implica que el CNE pudo haber desechado esas firmas al azar. 1.375 registros se anularon porque corresponden a inhabilitados políticos. 53.658 personas que firmaron presumiblemente de 18 años o recién inscritos fueron anulados al no aparecer en el registro electoral del 31 de enero de 2016, y 3.003 firmantes aparecen invalidados, o 3.003 firmas aparecen invalidadas porque eran menores de edad los que firmaron. ¿En dónde se pueden consultar los registros válidos? Se puede consultar en la base de datos dispuesta por el CNE. Pero ¿cuándo se sabrá si la oposición cumplió con la exigencia del 1% de firmas proporcional por estado? La norma establece que una vez finalizada la autenticación de huellas, el CNE dispondrá de hasta 15 días hábiles para analizar el proceso. Eso significa, como ya lo he reiterado, que el 26 de julio, cuando se conozca si se cumplieron con los requisitos exigidos para la constitución de la agrupación de ciudadanos, se solicita activar un referéndum revocatorio presidencial. La oposición tiene firmas suficientes en todos los estados para cumplir con la cuota del 1% del registro electoral. Sí, no obstante, aún debe superar la etapa de arrepentimiento y autenticación de huellas. Se puede observar por cada estado la cantidad de firmas validadas fue publicado por este articulista. Este proceso está previsto en la Constitución, lo que ya he venido mencionando. No. El artículo 72 de la Constitución solo exige realizar una recolección de firmas equivalente al 20% de los inscritos en el registro electoral para activar un referendo revocatorio. La exigencia de recoger firmas equivalente al 1% del registro electoral para constituir una agrupación de ciudadanos es un requisito adicional que el CNE estableció en 2007, es decir, es hacer lo mismo dos veces. Fue añadido por el CNE supuestamente para que con el 1% se invoque el referendo y con el 20% se active. Pero la Constitución dice que solamente se activa directamente con el 20%, o sea, se invoca y se activa con el 20%. Pero de alguna manera el CNE decidió en 2007 dividir esa relación para que la invocación se diera con el 1% y la activación con el 20%. Pero la misma Constitución dice que ambas, tanto invocación como activación del referendo, se dan con el 20% directo. Por ello el referendo revocatorio contra Hugo Chávez se realizó en un tiempo récord. Entonces está la resolución del CNE, reitero, por encima de lo que dice la misma Constitución. Está una resolución aprobada por un grupo de directores del CNE por encima de un artículo, de un ordenamiento jurídico, aprobado por una Asamblea Nacional Constituyente por democracia representativa del pueblo que escogió una Asamblea Nacional que aprobó esta Constitución en el año 1999 y que tiene aún vigencia en nuestros días. La reflexión queda para cada venezolano. En resumen, ¿qué falta para activar el referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro? De modo general se puede resumir el proceso de la siguiente manera. Primero, realizar la autenticación de huellas del 1% de los electores. Eso tardará 4 días. Luego, aprobar la constitución de una agrupación de ciudadanos. Eso tardará 1 mes. Después,
solicitar por parte de la agrupación de ciudadanos que se realice la recolección de las firmas equivalente al 20% de los electores del registro electoral. Eso, y ahí está la clave del proceso, podría tardar después del 26 de julio, del mes que tardó el CNE en revisar las firmas que fueron autenticadas durante 4 días, podría tardar en dar luz verde para que se solicite o se recolecten el 20% de las firmas, podría tardar 2 o 3 semanas. Ya estaríamos hablando de 2 meses. Si se está en junio, más 2 meses, llegaríamos a agosto. Luego, en agosto se realiza la recolección de firmas y autenticación de huellas del 20%. Esto se tarda aproximadamente unos 3 días. Después de eso, se tiene que verificar y autenticar las firmas, así como se hizo con el 1%, nuevamente, volver a lo mismo, validar las firmas del 20%. Ya no se tienen que validar 1 millón o más de 1 millón de firmas, sino 4 millones y probablemente más de 4 millones que llegue a recoger o a recolectar la oposición. Eso podría tardar un mes más. Ya se llegaría al mes de septiembre. Y después el CNE de que las haya revisado, entonces daría 3 días después la autorización de convocar al revocatorio. Después se organiza el revocatorio 3 meses luego. Y si se está en septiembre, que es el mes 9, más 3 meses, estaríamos hablando de que el revocatorio podría llevarse a cabo, según lo que acabo de explicar, en diciembre. Más tardar el 11 de diciembre, porque tardaría 3 meses en ser convocado y organizado. En resumen, con todos estos pasos, el revocatorio podría llevarse a cabo en noviembre o a más tardar el 11 de diciembre. Y esto se interpreta como una decisión o un proceso en el que hay factores coyunturales que afectan dicho proceso. Hay una tensión política, producto de la inestabilidad política generada por el descontento social, por la crisis económica, generando de alguna manera ingobernabilidad que lleva a niveles realmente altos la inestabilidad en Venezuela, haciendo que esto se llegue a parecer a un estado fallido. El gobierno pierde popularidad, aumentan los niveles de ingobernabilidad, aumenta la presión. Al aumentar la presión, entonces puede aumentar la violencia y la institucionalización del proceso se hace evidente. Pero no se institucionaliza el control por encima de la violencia y de la ingobernabilidad generada, ya que si hay institucionalidad o control institucional para procesos y mecanismos democráticos para transiciones políticas demandadas por una población en descontento e inestabilidad total, no entonces porque no hay mecanismos de institucionalización contralora para manejar la ingobernabilidad que hay producto del descontento por la crisis económica, lo que genera inestabilidad política, y esto se agrava más con el descontento por la presión para un referéndum revocatorio que genera una transición política favorable a un cambio que pueda paliar la crisis económica que actualmente está viviendo el pueblo venezolano. Así van las cosas, así se interpreta, es lo que ha pasado, es lo que se sabe y es lo que viene en el proceso del referéndum revocatorio que podría llevarse a cabo a más tardar el día 11 de diciembre del año 2016, según lo que hablan las fechas, lo que dicen los escenarios, pero cualquier cosa puede pasar. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición y el proceso sigue vía a un posible referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro en Venezuela. Hasta la próxima.